Me llamo Elena. Tengo 60 años. Y lo que estoy a punto de compartir contigo hoy cambiará para siempre la forma en que ves a tu propia familia. Hace apenas 3 días, mi propio hijo, Marcos, y mi nuera Isabela nos empujaron a mi esposo, Mateo, y a mí por un acantilado de casi 30 metros. Mientras yacía allí, rota y sangrando, oí el susurro desesperado de mi marido en mi oído. «Elena, no te muevas. Finge que estamos muertos». Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Mateo reveló la verdad más terrible que una madre podría oír jamás. Un secreto que nuestros hijos habían mantenido oculto durante 25 años. Me alegra mucho que te hayas unido a mí. Si estás viendo esto, por favor, hazme un favor y pulsa el botón de me gusta. Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Durante 4 décadas, Mateo y yo construimos lo que creíamos que era la familia perfecta. Nos despertábamos cada mañana en nuestra pequeña casa suburbana en Cantabria, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el sonido de los pájaros cantando en los arces. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria local. Y cada tarde, volvía a casa con historias de mis jóvenes alumnos. Mateo tenía su taller de carpintería, donde creaba los muebles más hermosos que hayas visto jamás. Sus manos, ásperas pero delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una verdadera obra de arte. Tuvimos 2 hijos, David, nuestro primogénito, y Marcos, 5 años menor. David era el alma de nuestro hogar, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Marcos era diferente, más reservado, pero lo amaba con la misma intensidad. Como madre, nunca tienes favoritos. O al menos eso es lo que siempre pensé. Los domingos, después de la iglesia, toda la familia se reunía alrededor de nuestra gran mesa de roble, que Mateo había tallado con sus propias manos. David nos contaba sus planes de estudiar ingeniería, mientras Marcos permanecía en silencio, apenas picoteando la comida de su plato. La vida era sencilla pero hermosa. Por las noches, Mateo y yo caminábamos por el sendero que rodeaba nuestro pequeño pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos y de cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esos paseos eran solo un entrenamiento para el que casi me mataría. Los fines de semana, organizaba reuniones familiares donde mis hermanas, Elena y Susana, venían con sus maridos e hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todas partes, las mujeres compartiendo recetas en la cocina, mientras los hombres arreglaban algo en el patio. Mateo era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, todavía me traía flores silvestres que recogía de camino al trabajo. Me ayudaba a corregir los exámenes de mis alumnos y yo le sostenía piezas de madera mientras él las cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable, o eso creía yo. Por la noche, nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas, planeando nuestro futuro. Hablamos de viajar cuando nos jubiláramos, de ver el océano por primera vez, de construir una casa más pequeña una vez que nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando David cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Empezó a discutir con Marcos sobre cosas que yo no entendía. Los oía susurrar en el pasillo y se callaban en cuanto yo aparecía. Mateo me dijo que eran solo cosas de hermanos y que ya pasaría. Quise creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, hace exactamente 25 años, David no volvió a casa para cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, luego la 1 de la madrugada. Marcos estaba en su habitación, supuestamente estudiando,
pero noté algo extraño en sus ojos cada vez que le preguntaba por su hermano. Mateo salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar al que David solía ir. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el fondo del barranco del río. La policía dijo que fue un accidente, que probablemente había tropezado en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de David fue el día más oscuro de mi vida. Llevé mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. Marcos estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Mientras yo lloraba hasta no tener más lágrimas, él permanecía en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me da escalofríos. Mateo no se apartó de mi lado en todo el día, sosteniéndome cuando me fallaban las piernas, susurrando palabras de consuelo que ahora sé que sabían a ceniza en su boca. Después de la muerte de David, Marcos cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si intentara compensar algo. Me ayudaba con las tareas, acompañaba a su padre al taller y me traía pequeños regalos cuando me veía triste. Pensé que era su forma de lidiar con el duelo, de llenar el inmenso vacío que David había dejado. Qué ingenua fui. Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. Pasaron los años y la herida nunca sanó del todo, pero aprendimos a vivir con ella. Marcos se casó con Isabela, una chica dulce de un pueblo cercano, y parecían felices. Tuvieron 2 hijos hermosos, y por fin sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad de ser felices. Isabela me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas de la casa cada vez que nos visitaban. Marcos había heredado el talento de su padre para la carpintería y había montado su propio negocio de éxito. Todo parecía perfecto una vez más. Pero ahora, tirada en el fondo de este barranco con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, entiendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo iba mal empezaron hace 6 meses, cuando Mateo y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda la vida, y entre la casa, los terrenos que heredé de mis padres y nuestros ahorros bancarios, teníamos casi 200.000 euros para dejar a nuestro hijo y nietos. Fue Marcos quien sugirió que visitáramos al abogado. «Mamá, papá, ya tenéis 60 años. Es importante tenerlo todo en orden», nos dijo con esa sonrisa que ahora me parece tan siniestra. Isabela sentía a su lado, acariciando mi mano con esos mismos dedos que luego me empujarían a la muerte. «Os queremos mucho y queremos asegurarnos de que estéis protegidos», añadió con su voz dulce y melódica. Qué tonta fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado señor Pérez, a quien conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podíamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Marcos, o simplemente hacer un testamento tradicional. Marcos insistió en nombrarlos a él y a Isabela como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución equitativa y a los nietos. Además, dijo, vais a necesitarnos cuando seáis mayores. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidaros como es debido. Algo en su tono me incomodó, pero Mateo pareció convencido. Mi marido, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, sobre todo porque recordaba cómo David siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando nos hiciéramos mayores. Mi hijo mayor había tenido planes, sueños de cuidar de nosotros cuando llegara el momento. Pero David ya no estaba, y Marcos era nuestro único hijo vivo. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Isabela llevaba un bonito vestido azul y me dio un fuerte abrazo después de la ceremonia.
Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre. Me susurró al oído. Sus palabras me dieron un escalofrío entonces, aunque no entendí por qué. Marcos estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude evitar la sensación de que había cometido un terrible error. Las semanas siguientes fueron extrañas. Marcos e Isabela empezaron a visitarnos más a menudo, pero sus visitas tenían un cariz diferente. Ya no venían solo a pasar tiempo en familia. Siempre tenían sugerencias sobre cómo debíamos mejorar la casa, qué inversiones debíamos hacer o qué seguros de vida debíamos contratar. «Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a un sitio más pequeño», dijo Isabela mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. «Podríamos ayudaros a encontrar un apartamento cómodo en la ciudad». Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. El taller donde Mateo creaba sus obras maestras. El jardín donde habían jugado nuestros hijos y nietos. No podía imaginar mi vida en ningún otro lugar. Cuando se lo dije, vi un destello de irritación en los ojos de Marcos, que me heló la sangre. «Mamá, estás siendo irracional», dijo en un tono que nunca había usado conmigo. «Esta casa es demasiado grande para 2 personas de vuestra edad. Si te caes por las escaleras o pasa algo, no podremos ayudaros a tiempo». Isabela asintió enérgicamente, añadiendo: «Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora que el mercado inmobiliario está alto y mudarse a algo más apropiado para vuestra edad». Mateo empezó a considerar sus argumentos. Mi marido, que siempre había sido práctico, empezó aquí a hablar de la lógica detrás de sus sugerencias. Pero yo no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de toda esa presión. Una noche, después de otra de estas tensas conversaciones, le pregunté a Mateo si no le parecía extraño que Marcos estuviera de repente tan interesado en nuestros asuntos financieros. «Elena, es que se preocupa por nosotros», respondió mientras se cepillaba los dientes. «Quizá deberíamos considerar sus sugerencias. Ya no somos tan jóvenes». Pero vi algo en los ojos de mi marido, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Mateo ya tenía sus sospechas, que había empezado a atar cabos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas se intensificaron cuando Marcos sugirió que le diéramos un poder notarial sobre nuestras finanzas. «Es solo por precaución», explicó mientras Isabela preparaba té en nuestra cocina como si fuera la dueña del lugar. «Si uno de vosotros se pone enfermo o tiene algún problema de salud, podemos gestionar vuestros asuntos sin complicaciones legales». La forma en que lo dijo, tan natural, tan lógica, casi me convenció. Pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando al techo, escuchando la respiración acompasada de Mateo a mi lado, intentando entender por qué me sentía tan inquieta. Al día siguiente, decidí llamar a mi hermana Elena para pedirle consejo. Elena siempre había sido más aguda que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté la presión de Marcos, guardó silencio un largo momento. «Elena», dijo finalmente, «¿no te parece extraño que Marcos esté tan ansioso por controlar vuestro dinero? Quiero decir, él tiene su propio negocio, le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre vuestras finanzas?» Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Marcos nunca había parecido tener problemas económicos. Nunca había pedido dinero prestado. Nunca había dado señales de necesitar nuestra ayuda financiera. Esa tarde, cuando Marcos vino para otra de sus charlas sobre nuestro futuro, decidí enfrentarlo directamente. «Hijo»,
le dije mientras nos sentábamos en el salón. ¿Por qué es tan importante para ti tener el control de nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía estamos en nuestro sano juicio. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona. Algo frío, calculador y peligroso. «Mamá, no se trata de control», respondió con voz tensa. «Se trata de amor, de cuidado y de responsabilidad familiar». Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonó más a nada que a una expresión de afecto. Isabela, que había estado en silencio hasta entonces, intervino con su voz dulce pero firme. «Elena, solo queremos lo mejor para vosotros. Es doloroso veros preocupados por cosas que podríamos manejar fácilmente». Esa noche, después de que se fueran, Mateo y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no iba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. «Mateo», le dije mientras lavábamos los platos, «¿recuerdas cómo era Marcos antes de que muriera David? Era diferente, más distante, más... no sé cómo explicarlo, pero había algo en él que me daba miedo». Mi marido dejó de lavar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Reconocimiento. «Elena», dijo en voz muy baja, «hay cosas sobre la muerte de David que nunca te conté». El corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Mateo me golpearon como un rayo. «¿Qué pasa con la muerte de David?», pregunté, con la voz temblando. Mi marido se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, en la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde David solía hacer sus deberes y donde Marcos siempre había permanecido tan callado. Mateo se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar los recuerdos que lo habían atormentado durante 25 largos años. «La noche que murió David», comenzó con voz quebrada. «Marcos no estaba en su habitación estudiando como nos dijo. Lo vi salir de casa sobre las 8. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy extraño esos días, más agresivo, más resentido». Mi marido hizo una pausa, mirando sus manos como si la terrible verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo estuviera escrita en ellas. «Los vi discutiendo junto al barranco. Elena, los oí gritarse cosas horribles». Mi mundo empezó a girar. «¿Sobre qué discutían?», susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Mateo levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. «Sobre la herencia, Elena. Marcos estaba furioso porque David era el mayor, porque según las tradiciones familiares, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre un dinero que David había descubierto». «¿Qué dinero?», pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mateo suspiró profundamente antes de continuar. «3 días antes de morir, David vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Marcos había estado robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas cada vez más grandes. David tenía pruebas. Llevaba meses investigando». Mi mente se negaba a procesar lo que estaba oyendo. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de David, el que nos ayudaba y cuidaba, nos había estado robando desde antes de que muriera su hermano. «¿Por qué no me lo dijiste nunca?», acusé a Mateo, sintiendo cómo la traición se multiplicaba por 2. «Porque cuando llegué al barranco esa noche, ya era demasiado tarde», respondió con voz ahogada. Vi a Marcos de pie junto al cuerpo de David. Nuestro hijo menor temblaba,
Lloraba y repetía una y otra vez: «Ha sido un accidente. Ha sido un accidente». Me miró con esos ojos desesperados y me suplicó que lo ayudara. «Papá», me dijo, «David tropezó cuando intentaba pegarme. Yo solo me defendí, y él perdió el equilibrio». Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. «Pero tú le creíste», murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Mateo asintió lentamente, con una expresión de culpa que lo había carcomido durante décadas. Era mi hijo, Elena. Mi hijo menor me estaba pidiendo ayuda, y David ya estaba muerto. No podía devolverle la vida a uno, destruyendo al otro. Pensé que de verdad había sido un accidente, que Marcos había aprendido la lección, que se convertiría en un hombre mejor después de esto. ¿Y el dinero robado?, pregunté, necesitando saber cada detalle de esta pesadilla. Marcos prometió que lo devolvería poco a poco, que había cogido el dinero para invertir en un negocio que había salido mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y yo le creí, Elena. Que Dios me perdone, pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa, tambaleándome, agarrándome a la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo superviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Devolvió el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la mirada de Mateo. «Nunca», respondió. De hecho, siguió robando pequeñas cantidades que yo fingía no ver, porque enfrentarlo significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Elena. Cada vez que guardaba silencio, cada vez que fingía no ver cómo disminuían las cuentas bancarias, me convertía más en su cómplice. La horrible realidad empezó a tomar forma en mi mente. «Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora», murmuré. «No es porque se preocupe por nosotros, es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años». Mateo asintió gravemente. «Y hay algo más, Elena. Algo que acabo de descubrir hace unas semanas». «¿Qué más puede haber?», pregunté, sintiendo que mi corazón no podía soportar más revelaciones. Mateo fue a su escritorio y sacó unos papeles que había estado escondiendo bajo otros documentos. «He estado investigando discretamente las finanzas de Marcos. Su negocio de carpintería no va tan bien como él quiere hacernos creer. De hecho, está al borde de la quiebra. Debe más de 100.000 euros a varios bancos y proveedores». Los papeles temblaban en mis manos mientras leía las cifras. Marcos no era el hombre de éxito que pretendía ser. Era un fracasado desesperado que había estado viviendo de mentiras y dinero robado durante décadas. «¿Isabela sabe todo esto?», pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus abrazos cariñosos. «Estoy seguro de que sí», respondió Mateo. «He notado cómo dirige ella las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestros seguros de vida. No son preguntas inocentes, Elena. Son las preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte». Esa frase me heló la sangre. «Nuestra muerte», repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Marcos quisiera hacernos daño físico. Hasta ese momento pensaba que solo quería robarnos o estafarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? «Mateo», dije, agarrando sus manos, «tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre David y sobre lo que está pasando ahora». Pero mi marido negó con la cabeza con una mirada de desesperanza que me rompió el corazón. «¿Con qué pruebas, Elena? Soy cómplice de encubrir un asesinato. Si hablo ahora, iré a la cárcel también. Y además, ¿quién va a creer a un hombre de 65 años que ha estado guardando este secreto durante 25 años? Tenía razón. Entonces, ¿solo esperamos a que nos mate como mató a David?
Vamos a tener mucho cuidado, dijo Mateo, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar una forma de protegernos, de reunir pruebas, de... Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Marcos. «Hola, mamá», dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba tan siniestra. «Isabela y yo estábamos pensando, y creemos que sería bonito celebrar vuestro 40 aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué os parece si os llevamos a esas montañas de las que siempre habéis hablado el próximo fin de semana? Podríamos hacer una excursión familiar, sacar algunas fotos y pasar un día perfecto juntos». La sangre se me heló. Miré a Mateo, que había oído la conversación, y tenía la misma expresión de terror en su rostro. «Es una idea muy dulce, hijo», conseguí responder con voz temblorosa. «Pero déjanos pensarlo, y te respondemos mañana». Después de colgar, Mateo y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. «Las montañas», murmuré. «Nos va a llevar a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente». Mateo asintió gravemente, igual que hizo con David en el barranco. Esa noche no dormimos ni un minuto, abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los días siguientes fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Mateo y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Marcos e Isabela vinieron de visita, sonriendo cuando hablaban del viaje a la montaña, asintiendo cuando nos contaban emocionados sus planes de pasar tiempo en familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos a los asesinos de mi hijo mayor, y que ahora planeaban hacer lo mismo conmigo y con mi marido. Isabela llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de la compra y esa sonrisa radiante que ahora me parecía la mueca de un demonio. «Elena, querida», dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. «He comprado algunas provisiones para nuestra aventura en la montaña. Galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el picnic». Me enseñó el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría ser usado para encubrir nuestro asesinato. «También he traído mi cámara nueva», añadió, sacando una costosa cámara digital. «Quiero capturar cada momento de este día especial. Van a ser fotos que atesoraremos para siempre». La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. La única foto que sacaría sería la de nuestros cuerpos rotos en el fondo de algún acantilado, si es que alguien nos encontraba alguna vez. Marcos apareció detrás de ella, cargando una mochila de senderismo de aspecto nuevo. «Papá», le dijo a Mateo con fingido entusiasmo, «he comprado todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, arneses, linternas, un botiquín de primeros auxilios». Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareaba. «¿No es un poco peligroso para gente de nuestra edad?», pregunté, intentando sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Isabela me acarició la mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. «Por eso hemos elegido un sendero muy fácil y seguro», me aseguró. «Es una caminata que pueden hacer hasta los niños. Además, Marcos y yo estaremos allí para cuidaros en todo momento». Sí, estarían allí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un precipicio. Esa noche, cuando por fin se fueron, Mateo y yo nos sentamos en nuestro salón, temblando no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos estado conteniendo durante horas. «No podemos ir», dije, agarrando sus manos. «Simplemente no podemos. Inventaremos alguna excusa». «Si no vamos», respondió Mateo con voz grave, «encontrarán otra forma de matarnos. Quizá algo que parezca aún más accidental,
como un incendio en casa o un robo que salió mal. Al menos en las montañas sabemos lo que van a intentar hacer. Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaron en absoluto. «Entonces, ¿qué sugieres?», pregunté, desesperada por cualquier solución que salvara nuestras vidas. Mateo se quedó pensativo unos minutos antes de responder. «Vamos a ir, pero vamos a ir preparados. Voy a esconder mi teléfono móvil y lo pondré a grabar todo lo que ocurra. Si conseguimos sobrevivir, tendremos las pruebas. Y si no...». Su voz se quebró. «Al menos alguien sabrá la verdad». El viernes por la noche, apenas pudimos probar bocado en la cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestro hogar, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Mateo revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos pasaba, al menos Marcos no se quedaría con todo, sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. «He escrito una carta», confesó, sacando un sobre cerrado de su escritorio. «Está dirigida a tu hermana Elena. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de David y lo que creemos que Marcos planea hacernos. La he escondido en el lugar donde guardamos nuestros documentos importantes. Si no volvemos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad». Esa noche nos acostamos abrazados, susurrando palabras de amor que podrían ser las últimas. «Si me pasa algo», dijo Mateo, «quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido lo mejor de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te quiero más que a mi propia vida». Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Marcos llegó temprano, silbando una alegre melodía que me heló la sangre. «Buenos días, tortolitos», llamó desde la puerta principal. «¿Listos para vuestra gran aventura?». Isabela apareció detrás de él, radiante como una novia el día de su boda, solo que esta era una boda con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos comer, Marcos nos explicó la ruta que tomaríamos en detalle. «Es un sendero precioso», dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa. «Llevan ya un mirador desde donde se ve todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Por supuesto que las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestra vida. «El sendero tiene algunas partes empinadas», añadió Isabela, como si nos diera información turística útil. «Pero nada que unos excursionistas experimentados como vosotros no puedan manejar». Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de excursionistas sonó como una broma cruel. Éramos 2 personas de 60 años que apenas caminaban por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, vi a Marcos revisar meticulosamente su mochila, asegurándose de que tenía todo lo necesario para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una pistola de bengalas. «¿Para qué es eso?», pregunté, señalando la pistola. «Por seguridad», respondió sin inmutarse. «Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro». «Claro, enviarían una señal de socorro, después de empujarnos por un acantilado, para que nuestros cuerpos fueran encontrados y se confirmara que había sido un trágico accidente durante una excursión familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche a las montañas duró 2 horas, que se sintieron como una eternidad. Isabela puso música alegre y cantaba las canciones, como si de verdad estuviéramos yendo a una divertida excursión familiar. Marcos conducía con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de stop.
No quería arriesgarse a un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Mateo me cogió discretamente la mano y activó la grabación de su teléfono. Todo lo que ocurriera a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos la prueba, sí, no. Al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de un río cercano. Pero para mí, se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Marcos, Sete e Isabela sacaron sus mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Marcos. Y por primera vez en 25 años, vi en sus ojos el mismo brillo frío que debió tener la noche que mató a su hermano. El sendero comenzó siendo relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Isabela caminaba delante de nosotros, sacando fotos constantemente y comentando la belleza del paisaje. «¡Mirad esas flores silvestres!», exclamaba, señalando un grupo de flores amarillas. «¡Y ese pájaro tan bonito!». Su actuación era perfecta, la de una nuera cariñosa disfrutando de un día especial con sus suegros. Marcos caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás. Pero yo podía sentir sus ojos en nuestras espaldas como puñales. Cada vez que me giraba para mirarlo, él sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado durante 25 años de mentiras. «¿Cómo vais, mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación. «¿Necesitáis parar a descansar?». Después de una hora de caminata, empezamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas y Mateo respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio, y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, haciéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Isabela, aunque según el mapa que yo había visto en casa, todavía nos quedaba al menos otra hora de caminata. Su mentira me confirmó que no tenían intención de llegar al verdadero mirador. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata, intenté memorizar cada detalle del sendero. Cada árbol, cada roca que pudiera servirme de referencia si lograba sobrevivir, y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde había ocurrido todo. Mateo estaba haciendo lo mismo, y de vez en cuando intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestra muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de conseguir pruebas contra nuestros asesinos. «¡Oh, mirad eso!», gritó de repente Isabela, señalando una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista increíble. ¿Por qué no subimos allí para sacar unas fotos especiales?». Se me heló la sangre. Ahí estaba, el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se elevaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo. Las rocas estaban sueltas, había menos árboles a los que agarrarse en caso de tropezar, y desde la cima se veía un precipicio que caía hacia un profundo barranco lleno de rocas puntiagudas. «No sé si es buena idea», dije, intentando sonar casual. «Ese sendero parece bastante peligroso para gente de nuestra edad». Pero Marcos ya que había empezado a caminar hacia el desvío, cargando su mochila llena de equipo de seguridad, que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con esa voz que usaba cuando era niño, y quería convencerme de algo. «Serán solo unos minutos. Además, Isabela tiene razón. Las fotos desde ahí arriba van a ser espectaculares». La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar,
Serían espectaculares para quien las viera después, como prueba de nuestro accidente. Mateo me apretó la mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que continuar. Teníamos que llegar hasta el final para conseguir las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de lo perfecto que era ese lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba accidentalmente y caía desde la cima, no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. «¡Ya casi llegamos!», gritó Isabela desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta cuidadosamente. Marcos la siguió, y luego nos ayudó a Mateo y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sentían como las garras de un buitre. El mirador era, en efecto, espectacular. Desde allí se veía todo el valle, las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento precioso para compartir en familia. Pero sabiendo lo que sabía, el lugar me parecía el escenario perfecto para una pesadilla. «Venid aquí para las fotos», gritó Isabela, colocándose cerca del borde del acantilado. «Quiero que se vea el valle de fondo». Mateo y yo nos acercamos lentamente, cada paso acercándonos más a nuestro destino final. Pude ver a Marcos colocándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «¡Perfecto!», exclamó Isabela, levantando su cámara. «Ahora, abrazaos y sonreíd». Mateo y yo nos abrazamos, probablemente por última vez, mientras ella sacaba foto tras foto. Cada flash de la cámara parecía un relámpago anunciando la tormenta que estaba a punto de llegar. «Saca una más», sugirió Marcos acercándose a nosotros. «Pero esta vez, echad un paso más atrás para que se vea mejor el paisaje». Un paso más atrás significaba quedar exactamente al borde del precipicio. Mateo y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Retrocedimos tal como nos indicaron, sintiendo cómo el suelo firme desaparecía bajo nuestros pies, quedando solo el vacío del abismo detrás de nosotros. Isabela levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. «Sonreíd», dijo. Su voz ya no era dulce en absoluto. «Esta va a ser vuestra última foto». En ese momento, Marcos se abalanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era sencillo: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, sacar algunas fotos del accidente y luego bajar a descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Mateo se había estado preparando para este momento. En el último segundo, logró agarrar la muñeca de Marcos y tirar de él hacia adelante. «Si vamos a morir, vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca le había visto. Por un momento, los cuatro estuvimos tambaleándonos al borde del acantilado, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Isabela gritó e intentó ayudar a Marcos, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Sentí que la gravedad empezaba a ganar la batalla. Y entonces, los cuatro caímos juntos, atrapados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad aterradora. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en David, en cómo debió sentirse cuando Marcos lo empujó al barranco hace 25 años. El impacto fue brutal. Oí el horrible sonido de huesos crujiendo, el sonido de mi propio cuerpo haciéndose añicos contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible fue el sabor a sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Marcos había ganado.
Esta vez no habría testigos para contar la verdad. Pero entonces oí la voz de Mateo, débil pero clara. «Elena, no te muevas. Hazte la muerta». Y me di cuenta de algo increíble. Seguía viva. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loca. Cada fibra de mi cuerpo gritaba de agonía. Sentía la sangre correr por mi cara y algo húmedo y pegajoso, empapando mi ropa. Pero la voz de Mateo resonaba en mis oídos como una orden divina. «Hazte la muerta». Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, me quedé completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros, podía oír los gemidos de dolor de Marcos e Isabela. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por sus quejidos parecían estar en peores condiciones que nosotros. «Isabela», oí la voz quebrada de mi hijo. «¿Estás bien?» Su preocupación por su mujer me revolvió el estómago. Este hombre, que había asesinado a su propio hermano y había intentado matarnos a nosotros, todavía era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me he roto la pierna», gimió Isabela. «Me duele muchísimo, Marcos. ¿Y qué hay de los viejos?» La forma despectiva en que se refirió a nosotros me confirmó lo que ya sabía. Nunca habíamos sido una familia para ella. Solo éramos obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Oí movimiento, como si Marcos se arrastrara hacia nosotros. Mi corazón latía tan rápido que temí que pudiera oírlo. «Están muertos», anunció después de unos minutos que parecieron horas. «Ambos tienen los ojos abiertos, pero no respiran». Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. «Perfecto», susurró Isabela con una satisfacción que me heló la sangre. «Funcionó tal como lo planeamos». «Bueno, excepto por la parte en la que caímos nosotros también». Oí su risa amarga. «Al menos ya no tendremos que fingir que los queremos». Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad, Marcos e Isabela discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde el que pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había acabado con la vida de sus pobres suegros. «Recuerda la historia», le dijo Marcos a Isabela. «Estábamos sacando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Él tropezó y al intentar agarrarse, arrastró a mamá con él. Intentamos ayudarlos, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan». «Lo sé», respondió Isabela. «Hemos practicado esto 100 veces. Somos los supervivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente». Su actuación era tan convincente que, si no hubiera vivido la verdad, me habría creído cada palabra. Poco a poco, sus voces se fueron apagando mientras se alejaban, arrastrándose hacia lo que esperaban que fuera su salvación. Cuando por fin se hizo el silencio, Mateo susurró mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. «Elena, ¿estás bien?», respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. «Tengo la pierna izquierda rota», me dijo, con la voz ahogada por el dolor. «Y creo que tengo varias costillas fracturadas». «¿Y tú?». Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentía un dolor punzante en el brazo derecho. La cabeza me latía como si alguien me estuviera golpeando con un martillo. Y definitivamente, algo andaba mal en mi hombro. Pero estaba viva, y eso era más de lo que había esperado. «Estamos mal, pero estamos vivos», susurré. «El teléfono. Sigue grabando, pero no hay cobertura aquí abajo». Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco,
heridos y sin forma de comunicarnos con el exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos aquí lentamente, de sed, de hambre o por nuestras heridas. Mateo, susurré, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me lo cuentes todo. Todo lo que realmente pasó la noche que murió David. Mi marido suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 25 años. Esa noche, comenzó con voz temblorosa, David vino a buscarme al taller. Estaba furioso. Tenía papeles en las manos, extractos bancarios. Me enseñó las pruebas de que Marcos había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez más grandes. David lo había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional mientras se escuchaba la verdad que había estado oculta durante décadas. David quería enfrentar a Marcos esa misma noche, continuó Mateo. Intenté calmarlo, convencerlo de que esperara al día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor estaba robando a nuestros propios padres. ¿Y lo seguiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de David cuando se enfadaba, y también sabía... Bueno, había notado algo extraño en Marcos últimamente. Una frialdad que me daba escalofríos. Cuando llegué al barranco, continuó Mateo, los encontré gritándose el uno al otro. David tenía los papeles en la mano, agitándolos en la cara de Marcos. «¡Eres un ladrón!», le gritaba. «¡Estás robando a nuestros propios padres!». Marcos lo negaba todo. Decía que David estaba loco, que se estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleró mientras imaginaba la escena. Mis dos hijos, enfrentados en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó después? Mateo hizo una larga pausa antes de continuar. David le dijo que si no devolvía el dinero y nos lo confesaba todo, él mismo nos contaría la verdad. Marcos se puso hecho una furia. Gritó que David siempre había sido el favorito, que siempre lo había tenido todo fácil, que ya era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces... La voz de Mateo se quebró. Marcos empujó a David. No fue un accidente. Lo empujó con todas sus fuerzas, deliberadamente. Vi a David intentar mantener el equilibrio. Vi sus brazos agitarse desesperadamente, buscando algo a lo que agarrarse. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Mateo suspiró profundamente. Porque cuando llegué a donde estaba Marcos, él estaba llorando, temblando, diciéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había querido hacerlo. Me suplicó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. Pero sabías que era mentira, murmuré desde el fondo de mi corazón. Sí, pero era mi hijo, Elena, mi único hijo vivo. ¿Cómo podía entregarlo a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación me dolió tanto como mis heridas físicas. ¿Y el dinero robado?, continué. Marcos me prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que había estado desesperado, que nunca volvería a pasar, pero nunca devolvió un solo céntimo. De hecho, siguió robando, y yo seguí callando porque cada día que pasaba me hacía más cómplice de su crimen. Justo en ese momento, oímos voces a lo lejos. Marcos e Isabela habían conseguido encontrar ayuda. Pronto, los equipos de rescate estarían aquí, y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas. Los supervivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se acercaban cada vez más, acompañadas por el sonido de helicópteros sobrevolando la zona.
El equipo de rescate había llegado, y con ellos el momento más crucial de nuestras vidas. Mateo y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. Debíamos seguir fingiendo estar muertos hasta encontrar la oportunidad perfecta para revelar la verdad, o arriesgarnos a ser rescatados junto a nuestros asesinos. «Elena», susurró Mateo con urgencia. «El teléfono grabó todo lo que pasó ahí arriba. Tenemos la confesión de Isabela sobre el plan. Tenemos a Marcos admitiendo que somos obstáculos. Lo tenemos todo. Pero si nos encuentran vivos ahora, podrían destruir las pruebas antes de que logremos entregarlas a las autoridades». Tenía razón. Si Marcos e Isabela se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y habíamos oído sus confesiones, encontrarían la forma de silenciarnos para siempre. Esta vez, no sería un accidente. Sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Marcos desde arriba. «¡Mis padres! Por favor, daos prisa». Su actuación era perfecta, su voz rota por el dolor y la desesperación. Si no supiera la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. «Señor, mantenga la calma», respondió una voz autorizada, que debía pertenecer al jefe del equipo de rescate. «Estamos bajando para evaluarlos a ustedes. ¿Pueden moverse usted y su esposa?» Oí el sonido de cuerdas y equipo preparándose para el descenso. Isabela había perfeccionado su papel de viuda afligida. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozaba. «Estábamos solo sacando fotos. Tan felices. Pasó todo tan rápido. Una roca se soltó. Y ellos simplemente cayeron». Cada palabra era una puñalada en mi corazón, porque sabía que repetiría esas mismas palabras a la policía, a los medios, a cualquiera que quisiera oír su versión de los hechos. Los rescatistas empezaron a descender. Podía oír sus voces cada vez más cerca, el sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de su equipo. Mateo me apretó discretamente la mano, recordándome que teníamos que mantener la farsa, pasara lo que pasara. «¡Están aquí!», gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. «Tenemos a 2 individuos en el fondo del barranco». Se acercó a nosotros y empezó a examinarnos. Mantuve los ojos cerrados y la respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando el pulso en mi cuello, su oreja cerca de mi boca, intentando detectar cualquier aliento. «Este todavía tiene un pulso débil», anunció, refiriéndose a Mateo. «La mujer... no estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí abajo inmediatamente». Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Mateo estaba al borde de la muerte, pero aún vivo, mientras que yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. Durante los siguientes minutos, que parecieron horas, los paramédicos trabajaron en nosotros. Sentí cómo me ponían una máscara de oxígeno, revisaban mis heridas y me aseguraban a una camilla. Durante todo ese tiempo, tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. «El hombre está estable pero crítico», oí a uno de los paramédicos informar por radio. «La mujer está en estado muy grave. Pulso casi imperceptible. Necesitamos transportarlos al hospital inmediatamente». Perfecto. Nos llevarían al hospital, donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Marcos e Isabela pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas, pude oír los fingidos sollozos de Isabela y las palabras de consuelo que los rescatistas le ofrecían a ella y a Marcos. «Habéis sido muy valientes al haber sobrevivido a esto», le dijo alguien. «Es un milagro que estéis relativamente bien». Si supieran que el verdadero milagro era que Mateo y yo estuviéramos vivos para contar la verdad. En el helicóptero medicalizado, mientras volábamos hacia el hospital,
Podía sentir la presencia de Mateo en la camilla junto a la mía. Los paramédicos estaban centrados en mantenerlo estable, y por sus conversaciones entendí que estaba en estado crítico. Sus heridas eran más graves que las mías, y por un momento aterrador, temí que pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. «Señora», oí decirme a uno de los paramédicos, «si puede oírme, resista. Estaremos en el hospital en unos minutos». Su voz era amable, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que había estado oyendo de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes médicas que no entendía. Me llevaron directamente a una sala de emergencias, donde empezaron a trabajar en mis heridas. Tenía que seguir fingiendo estar inconsciente, pero también tenía que encontrar la forma de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. «Doctor», oí decir a una enfermera, «sus signos vitales son extraños. Su pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesto estado». Mi corazón dio un vuelco. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando. Murmuró el doctor. «Ocurre a veces en casos de trauma extremo. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Mantengámosla bajo estrecha vigilancia». Unos minutos después, oí las voces de Marcos e Isabela en el pasillo. Hablaban con el doctor, que les estaba explicando nuestro estado crítico. «Hemos hecho todo lo posible por su padre», dijo el doctor con voz grave. «En cuanto a su madre, bueno, las próximas horas serán cruciales». Isabela emitió un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero que a mí me sonó como un suspiro de alivio. «¿Podemos verlos?», preguntó Marcos. «Solo unos minutos. Necesitamos despedirnos por si acaso». El doctor accedió, y pronto oí pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que realmente me estaba muriendo. Sentí la presencia de Marcos junto a mi cama. Su mano tocó la mía, y fue todo lo que pude hacer para no retirar mi mano inmediatamente. «Mamá», susurró, «si puedes oírme, quiero que sepas que te quiero. Siento mucho que esto haya pasado». Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie, pero mortales en su esencia. Isabela se acercó por el otro lado. «Elena, querida», murmuró, «has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos». Mentirosa. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir sabiendo que me habían asesinado. Pero entonces Marcos se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste hacer tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, igual que David». En ese momento, supe que nuestro plan había funcionado. Marcos acababa de confesar, y aunque no tenía forma de grabarlo, había una enfermera en la habitación que había oído cada una de sus palabras. El susurro de Marcos resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Había mencionado a David. Había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas. Y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Pero necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada después. La enfermera que había oído el comentario, una joven llamada Sara según su placa de identificación, se había quedado paralizada junto a la máquina de monitoreo. Vi a través de mis párpados entrecerrados cómo sus ojos se abrían de par en par con sorpresa y horror. Había oído algo que no debía, y su expresión me dijo que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. «¿Qué has dicho de David?»,
susurró Isabela, obviamente sorprendida por la mención del hermano muerto. Marcos se tensó, dándose cuenta de que había hablado de más. Nada, masculló. Solo quería decir... Bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó realmente esa noche. Supongo que ya no importa. Pero sí importaba. E Isabela era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su marido había cometido un terrible error. Marcos, dijo con voz tensa, vámonos. Los médicos necesitan espacio para trabajar. Pude sentir la tensión entre ellos, el entendimiento mutuo de que habían hablado de más en el lugar equivocado. Después de que se fueran, la enfermera Sara se acercó a mi cama. «Señora», susurró, tan bajo que apenas pude oírla. «Sé que puede oírme. Lo que acabo de oír no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna forma». Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había empezado a sospechar. Muy lentamente, de forma casi imperceptible. Moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Sara lo notó de inmediato. «Oh, Dios mío», susurró. «Está fingiendo estar inconsciente». Moví mi dedo de nuevo, esta vez 2 veces. «Sí. Escuche», dijo, inclinándose aún más. «Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por culpa de esas personas que acaban de estar aquí, mueva el dedo 3 veces». Sin dudarlo, moví el dedo 3 veces. Sara ahogó un grito. «Ellos le hicieron esto». 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Pude ver en su expresión que estaba luchando con la decisión de qué hacer. Finalmente, se acercó a mí de nuevo. Voy a hablar con el médico encargado», susurró. «Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla. ¿Entiende?» Moví el dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agónicos. Sara salió de la habitación y me quedé sola, esperando y rezando para que creyera mi historia y tomara las acciones correctas. Finalmente, oí pasos acercándose. Era Sara, acompañada de un hombre mayor que debía ser el médico jefe, y, sorprendentemente, 2 agentes de policía. «Señora», dijo el médico en voz baja, «la enfermera Sara me ha contado su situación. Si puede oírme, necesitamos que sepa que está a salvo ahora. Los agentes están aquí para protegerla». Una oleada de alivio tan intensa que casi rompió mi actuación. «¿Puede abrir los ojos?», preguntó uno de los agentes. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero poco a poco conseguí enfocar los rostros preocupados que me rodeaban. «Gracias a Dios», murmuró Sara. «Pensé que me estaba volviendo loca». «Señora», dijo el agente de policía, un hombre de mediana edad con expresión seria. «Soy el detective Morales. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede decirnos qué pasó realmente en esa montaña?» Mi voz salió como un susurro ronco después de horas, fingiendo estar inconsciente. Mi hijo y su mujer nos empujaron. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Morales todo lo que sabía. La muerte de David, los robos de Marcos, la presión para cambiar nuestro testamento y, finalmente, el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación del teléfono de Mateo. «¿Su marido tiene pruebas grabadas?», preguntó el detective, con los ojos brillantes. «Sí», respondí. «Todo está en su teléfono. Las confesiones, los planes, todo». El detective fue inmediatamente a la habitación donde estaba siendo tratado Mateo. Mateo había recuperado la conciencia 1 hora después que yo,
y cuando el detective le explicó la situación, le entregó su teléfono sin dudarlo. «Aquí está todo», dijo con voz débil pero firme. 25 años de mentiras y la verdad sobre lo que pasó hoy. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación, Marcos e Isabela permanecían en la sala de espera, interpretando su papel de familiares devastados ante otros visitantes del hospital. No tenían ni idea de que su cuidada actuación estaban a punto de terminar para siempre. «La grabación es clara», anunció el detective después de una hora. «Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de David, admisiones sobre el robo de dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. Es más que suficiente para arrestarlos». «¿Pero los van a poner a arrestar aquí?», pregunté, preocupada por nuestra seguridad. «Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando», el detective asintió, comprendiendo mi preocupación. «Ya tenemos agentes en posición. En cuanto tengamos la orden de arresto firmada, nos los llevaremos. Mientras tanto, ambos estáis bajo protección policial». La ironía de la situación no se me escapó. Marcos e Isabela estaban ahí abajo, probablemente hablando con los familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando cómo gestionar nuestro funeral y nuestra herencia. No tenían ni idea de que arriba, en nuestras habitaciones del hospital, estábamos derribando su mundo de mentiras cuidadosamente construido. «¿Hay algo más?», preguntó el detective, sacando una carpeta de papeles. Después de oír su historia, investigamos las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota, como sospechabais, sino que también debe dinero a gente muy peligrosa, prestamistas no oficiales que no se andan con rodeos. Se me heló la sangre. ¿Quiere decir que no éramos solo un inconveniente para él? Estaba desesperado, confirmó el detective. Vosotros erais su única salvación. Con vuestra herencia, podía pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin vosotros, probablemente estaría muerto en unas pocas semanas. Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. No solo nos había visto como obstáculos, nos había visto como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no era solo conveniente para él, era absolutamente necesaria para su supervivencia. «¿Y qué pasará con nuestros nietos?», pregunté, sintiendo una nueva oleada de dolor al pensar en los hijos inocentes de Marcos e Isabela. «Los servicios sociales se harán cargo de ellos temporalmente», respondió el detective con amabilidad. «Pero según tengo entendido, podríais solicitar la custodia una vez que os recuperéis de vuestras heridas». La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única forma de asegurar que algo bueno saliera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían la oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. «Es la hora», anunció el detective mientras un agente entraba en la habitación con papeles en la mano. «Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora». A través de la ventana de mi habitación, que daba al aparcamiento del hospital, pude ver a los agentes de policía colocándose discretamente. El momento que había estado esperando durante 25 años, por fin, había llegado. «Marcos Ruiz e Isabela Gómez», oí la voz firme del agente encargado. «Están bajo arresto por el asesinato de David Ruiz y el intento de asesinato de Elena y Mateo Ruiz». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, la voz histérica de Isabela. «¿De qué estáis hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros suegros murieron en un accidente». «Señora», respondió el agente con calma, «sus suegros están vivos y han proporcionado pruebas completas de sus crímenes». Hubo un momento de silencio absoluto, seguido de un grito de desesperación de Marcos. «¡Eso es imposible! ¡Los vimos morir! ¡Estaban muertos!». Su confesión involuntaria fue captada por las grabadoras de la policía,
añadiendo otra prueba más a su caso. A través de la radio, oí cómo Isabela empezaba a culpar a Marcos. «Todo fue idea suya. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó». Y Marcos, en su desesperación, gritaba: «Fuiste tú la que sugirió el acantilado. Tú planeaste todo esto». En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propio pellejo. El detective Morales volvió a mi habitación 1 hora después, con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. «Están arrestados y de camino a la comisaría», me informó. «Ambos están intentando culparse mutuamente, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito deciros». «¿Qué más?», pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. «Durante el arresto, encontramos esto en la mochila de su hijo», dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. «Aparentemente, había estado grabando sus conversaciones con usted y su marido durante las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que sospechabais algo». Se me heló la sangre. «¿Qué significa eso?». El detective suspiró. «Significa que él sabía que estabais empezando a descubrir la verdad. El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea. Fue una respuesta directa a vuestras sospechas. En una de las grabaciones, se puede oír claramente a Isabela diciéndole: «Tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía». La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo habían planeado matarnos, habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. «Hay algo más», continuó el detective, «que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hijo no solo debía dinero a prestamistas peligrosos, sino que también había falsificado la firma de ustedes en varios documentos, intentando acceder a sus cuentas bancarias. Si hubierais muerto en esa montaña, él habría tenido acceso inmediato a todos vuestros recursos». Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, me había estado robando activamente, falsificando mi firma y violando cada principio de confianza familiar que yo había intentado inculcarle. «¿Cuánto dinero robó en total?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. «Unos 50.000 euros en los últimos 5 años», respondió el detective. «Pequeñas cantidades que pensaba que no notaríais, pero que, sumadas, ascienden a una suma importante. El dinero que Mateo y yo habíamos ahorrado durante décadas de duro trabajo, céntimo a céntimo, había estado financiando la vida de lujo de nuestro hijo, mientras él planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas con la policía, visitas de abogados y llamadas de medios de comunicación que se habían hecho eco de la historia. La prensa local había bautizado el caso como la traición familiar más horrible de la década, y reporteros de todo el país querían oír nuestra versión de los hechos. Mi hermana Elena llegó desde el pueblo vecino, llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. «Elena», me decía una y otra vez, «siempre supe que había algo extraño en Marcos después de la muerte de David, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto». Sus palabras me consolaron porque confirmaban que mis instintos maternales no habían estado completamente ciegos. «¿Y los niños?», pregunté por mis nietos, que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. «Los vi ayer», respondió Elena con tristeza. «Están confundidos, preguntan por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado pequeños para entender lo que realmente pasó». El abogado que habíamos contratado, el mismo señor Pérez que había preparado nuestro testamento, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. «El caso es sólido», nos aseguró. «Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y todas las pruebas financieras,
Es casi imposible que escapen a condenas significativas. Pero luego añadió algo que me heló la sangre. Sin embargo, están intentando negociar una declaración de culpabilidad menor alegando que fue un crimen pasional, no premeditado. ¿Un crimen pasional?, exclamé indignada. Planearon esto durante semanas, compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto. El señor Pérez asintió gravemente. Lo sé, y tenemos las pruebas de la premeditación. Pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada, tomada bajo una presión financiera extrema. La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenó de furia. Habían asesinado a David. Habían intentado asesinarnos a nosotros. Nos habían robado nuestro dinero durante años. Y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban lo que merecen?, pregunté. Testificar, respondió simplemente el señor Pérez. Vuestro testimonio, combinado con todas las pruebas, será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero os advierto que va a ser emocionalmente devastador enfrentaros a vuestro hijo en el tribunal. Tenía razón. La idea de mirar a Marcos a los ojos durante el juicio, de escuchar a sus abogados intentar justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, era abrumadora. Pero era lo que tenía que hacer. Por David, por nosotros y por mis nietos, que merecían saber la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Mateo y yo por fin pudimos volver a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente como para permitirnos movernos, aunque él todavía necesitaba muletas y yo tenía el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra de teatro, después de que todos los actores se hubieran ido. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra excursión familiar. Los platos del desayuno seguían en el fregadero. La cama estaba sin hacer. Las flores que Marcos me había traído esas semanas seguían en la mesa de la cocina, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que volveremos a ser felices alguna vez?, le pregunté a Mateo esa primera noche de vuelta, mientras yacíamos en nuestra cama de siempre. Me abrazó con su brazo sano y suspiró profundamente. «No lo sé, Elena», dijo. «Pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado. Y por primera vez en 25 años, no tenemos que vivir con secretos». El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Marcos directamente a los ojos por primera vez desde su arresto. No vi remordimiento, ni dolor. No vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de relatar cada horrible detalle de nuestra experiencia, me dirigí a él directamente desde el estrado. «Marcos, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a David, y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 25 años es un monstruo que, sin saberlo, ayudé a criar». El jurado deliberó durante 3 días antes de encontrar a Marcos culpable de asesinato en primer grado por la muerte de David e intento de asesinato en primer grado por lo que nos hizo a nosotros. Isabela recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, 1 año después, Mateo y yo hemos comenzado el proceso de adopción formal de nuestros nietos. Son niños preciosos e inocentes que merecen la oportunidad de crecer sabiendo lo que es el verdadero amor, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Cada noche, cuando los arropo, les hablo de su tío David, el hermano que nunca conocieron. Les hablo de su bondad, de su honestidad, de su sueño de convertirse en ingeniero.
La historia que acabas de oír ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el silencio para mantener la paz? ¿O te habrías atrevido a enfrentarlo todo para reclamar tu voz? Me encantaría saber tu opinión, así que por favor, compártela conmigo en los comentarios. Cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre nos bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejaré con 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Muchas gracias por quedarte conmigo y no olvides suscribirte para no perderte nunca una historia.